El 11 de abril de 1989, la policía mexicana descubrió en un rancho a las afueras de Matamoros algo que parecía salido de una pesadilla. Lo que hallaron no solo marcaría un antes y un después en la historia criminal del país, sino que revelaría la existencia de un culto macabro que mezclaban tráfico, magia negra y devoción al palo mayombe. Ese día comenzó a destaparse la historia de Adolfo de Jesús Constanzo, líder de los llamados narcosatánicos de Matamoros. Para comprender cómo se llegó a ese horror, hay que retroceder algunos años. Adolfo Constanzo nació en 1962 en Miami, hijo de una inmigrante cubana profundamente supersticiosa, entregada a rituales oscuros. Desde niño fue expuesto a sacrificios de animales, rezos cargados de misterio y prácticas del palo mayombe, una rama afrocubana centrada en la comunicación con espíritus y el uso de la sangre como ofrenda. Ese entorno marcó su infancia y moldeó su fascinación por lo oculto. Ya joven, se trasladó a México. No tardó en destacar, no solo como practicante de magia, sino como un líder carismático. Su porte elegante, su mirada penetrante y sus modales calculados lo hacían imposible de ignorar. Quienes lo conocieron aseguraban que tenía un aura hipnótica capaz de atraer tanto a ingenuos como a poderosos narcotraficantes que veían en él un aliado para sobrevivir al violento mundo del narco. Constanzo ofrecía algo distinto: protección sobrenatural. Les prometía a los capos invisibilidad ante la policía e invulnerabilidad frente a las balas. Y muchos comenzaron a creerle. Así fue como el brujo de Miami empezó a tejer una red de seguidores que le entregaban dinero, poder y lealtad ciega. Su círculo más cercano estaba formado por jóvenes que se convirtieron en sus devotos. Entre ellos destacó Sara Aldrete, una estudiante universitaria que terminaría conocida como la Madrina. Mientras Constanzo representaba la autoridad y conducía los rituales, Sara aportaba credibilidad y reclutaba adeptos con su inteligencia y poder de persuasión. El grupo adoptó prácticas cada vez más extremas. En el centro de su fe estaba la nganga, un caldero del palo mayombe que debía alimentarse con restos de animales para ganar poder espiritual. Pero bajo el mando de Constanzo pronto reclamó algo más: sacrificios humanos. El brujo convenció a sus seguidores de que la sangre de personas les otorgaría fuerza absoluta y protección total. Así comenzaron los secuestros. Algunas víctimas eran rivales del narcotráfico, otras, simples desconocidos o migrantes sin suerte. Todos eran llevados al rancho Santa Elena, donde la nganga esperaba. Allí, en ceremonias nocturnas, se mezclaban cánticos y gritos mientras la sangre se derramaba como ofrenda a los espíritus. Durante años, lograron pasar desapercibidos. Nadie imaginaba la magnitud de lo que ocurría tras los muros polvorientos del rancho, donde altares cubiertos de huesos y machetes ensangrentados ocultaban restos humanos. La frontera norte de México era un lugar caótico, plagado de violencia y corrupción, y en ese escenario los narcosatánicos se movían como sombras, protegidos por el miedo y el silencio. El destino los alcanzó en 1989, cuando un caso estremeció al mundo. El 14 de marzo, un estudiante estadounidense de 21 años, Mark Kilroy, desapareció en Matamoros. Había viajado con amigos a pasar el Spring Break, pero nunca regresó a su hotel. Su familia, con conexiones políticas en Texas, presionó para una búsqueda inmediata. Las investigaciones guiaron a la policía hasta el rancho Santa Elena. Lo que encontraron fue indescriptible: restos humanos mutilados, cadáveres enterrados, altares de sacrificio y una nganga repleta de huesos, vísceras y cráneos, entre ellos el de Mark Kilroy. El hallazgo conmocionó a México y Estados Unidos. No era solo un grupo criminal, era un culto sangriento que combinaba el narcotráfico con lo más oscuro de las prácticas rituales. Y al centro estaba Constanzo, el brujo que convenció a sus seguidores de que la sangre y la muerte eran la clave del poder. Bajo la tierra seca se encontraron restos de más de una docena de víctimas. No eran asesinatos comunes, eran ofrendas. Cada parte del cuerpo tenía un propósito dentro de la nganga. Cuando los agentes abrieron el caldero, el hedor fue insoportable. Una mezcla de sangre coagulada, huesos humanos, vísceras y restos de animales. Constanzo afirmaba que ese recipiente le daba visiones, fuerza sobrenatural y protección. Sus seguidores lo creían firmemente.
Pensaban que mientras la ganga estuviera alimentada, serían invencibles. Los interrogatorios confirmaron lo peor. Los adeptos describían a Constanzo como un líder carismático, alguien cuya voz parecía la de los espíritus. Uno de los testimonios más perturbadores vino de Sara Aldrete, quien relató con frialdad cómo se realizaban los rituales. Víctimas amarradas, a veces drogadas, conducidas al altar, donde Constanzo blandía un machete mientras sus seguidores recitaban oraciones deformadas, mezclando santos católicos y deidades africanas en un sincretismo aterrador. El hallazgo del cuerpo de Kilroy fue el detonante que volvió imposible ocultar más tiempo el culto. La presión internacional crecía y los medios lo convirtieron en un escándalo gigantesco. Pronto se reveló que los narcosatánicos no actuaban solos. Constanzo había tejido relaciones con policías, aduaneros y narcotraficantes. La cacería del brujo comenzó de inmediato. Constanzo y su círculo huyeron, escondiéndose en departamentos de lujo en la Ciudad de México. Pero su orgullo lo traicionó. Se movía con arrogancia, convencido de que su ganga lo protegería. La policía, sin embargo, había aprendido a seguirle la pista. Durante semanas rastrearon llamadas, movimientos bancarios y testimonios, mientras los medios alimentaban la leyenda, sacrificios de niños, magia negra, espíritus que torcían el destino. Algunas versiones eran ciertas, otras inventadas, pero todas transformaban a Constanzo en un monstruo mítico. Él mismo alentaba esa imagen. A sus seguidores les decía que jamás confesaran miedo, que la ganga seguía cuidándolos incluso tras las rejas. Les prometía fuerza espiritual aún en prisión, y muchos, embrujados por su palabra, lo creyeron. El 6 de mayo de 1989, la policía finalmente localizó a Constanzo en un edificio de la colonia Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Rodearon el departamento y comenzó un tiroteo. Dentro estaban él, Sara Aldrete y algunos de sus más cercanos seguidores. Fue en ese momento cuando Constanzo comprendió que su final había llegado, pero no quiso entregarse. No quería ser exhibido como un simple criminal. Según los testimonios, gritó que prefería la muerte antes que la humillación. Entonces ordenó a uno de sus discípulos que lo ejecutara. Acribillado por balas de su propio seguidor, cayó sobre el suelo del departamento poniendo fin a su reinado de terror. La noticia corrió como pólvora. Para algunos, significó el fin de una pesadilla. Para otros, el inicio de una leyenda. Muchos aún creían que Constanzo había trascendido, que sus rituales lo habían convertido en algo más que un hombre, y que su espíritu seguía rondando en busca de sangre. La captura de los sobrevivientes del culto no acabó con el horror. Lo que vino después fue un desfile de confesiones, testimonios y juicios que revelaron la verdadera magnitud de lo ocurrido en el rancho Santa Elena. Los seguidores comenzaron a hablar. Entre ellos, Sara Aldrete, la llamada madrina, intentó deslindarse de la sangre. Aseguró que era víctima de la manipulación de Constanzo. Sin embargo, las pruebas la hundieron. Su nombre aparecía en libretas con registros de rituales y en testimonios que la describían como cómplice activa. Las investigaciones revelaron que las víctimas no eran solo rivales del narco. Había migrantes secuestrados al azar, campesinos desaparecidos y personas jamás identificadas. En total se hallaron restos de al menos 15 cuerpos, aunque muchos sospechan que pudieron ser más. El número exacto nunca se conoció. Los detalles expuestos en los tribunales helaron la sangre. Los sobrevivientes relataban que los rituales se celebraban de noche, con hogueras encendidas alrededor de la ganga. Constanzo, vestido de negro, ordenaba bailar a las víctimas mientras recitaba conjuros en un idioma que mezclaba palabras africanas y frases en español. Cada parte del cuerpo tenía un significado simbólico: el cerebro para la sabiduría, el corazón para la valentía, los huesos para la fortaleza espiritual. A veces las víctimas permanecían vivas durante el ritual, conscientes de lo que ocurría, escuchando los cánticos y los tambores hasta que el machete ponía fin a su agonía. En Estados Unidos, el caso se presentó como evidencia de que el narcotráfico mexicano estaba dispuesto a todo, incluso a pactar con fuerzas oscuras. En México, la opinión pública oscilaba entre el morbo y el pánico. Muchos comenzaron a sospechar de santeros y curanderos inocentes, lo que desató linchamientos y persecuciones. El miedo se apoderó de la frontera. La figura de Constanzo, lejos de apagarse con su muerte, creció en el imaginario popular.
Algunos aseguraban haberlo visto en sueños, prometiendo regresar. Otros decían que en noches sin luna se escuchaban rezos cerca del rancho Santa Elena, como si las almas de los sacrificados aún clamaran justicia. La nganga fue destruida por la policía, pero quienes estuvieron presentes juraron que, en el momento en que fue vaciada, un viento helado recorrió el lugar como si algo hubiera escapado de su interior. En 1994, Sara Aldrete y varios de los seguidores fueron condenados a largas penas de prisión. La madrina recibió más de 60 años, aunque siempre sostuvo que era inocente. En entrevistas posteriores, se mostró desafiante, asegurando que todo había sido exagerado por la prensa, que ella nunca mató a nadie. Pero los familiares de las víctimas no dudaban de su complicidad. A pesar de las condenas, el misterio jamás se disipó. Libros, documentales y películas intentaron recrear lo ocurrido, pero nada parece hacer justicia al nivel de oscuridad que se vivió en aquel tiempo. El caso también dejó preguntas abiertas. ¿Hasta qué punto creía Constanzo en sus rituales? ¿Eran simples actos de terror para manipular a sus seguidores? ¿O realmente estaba convencido de que la sangre lo hacía poderoso? Los expertos no se ponen de acuerdo. Algunos lo ven como un sociópata brillante que usó la superstición como herramienta de control. Otros piensan que él mismo estaba atrapado en una fe retorcida que lo llevó a perder todo contacto con la realidad. Lo cierto es que el palo mayombe, en su versión más oscura, se convirtió en el combustible de la locura de Constanzo. Allí encontró un marco religioso que justificaba el derramamiento de sangre, que transformaba la crueldad en rito y la muerte en ofrenda. Más de 3 décadas después, el caso de los narcosatánicos de Matamoros sigue siendo uno de los episodios más aterradores de la historia criminal de Latinoamérica. El nombre de Adolfo Constanzo permanece como advertencia, un hombre capaz de unir el poder del narcotráfico con la sugestión del ocultismo y arrastrar a decenas de personas hacia un abismo de violencia ritual. El rancho Santa Elena aún es recordado como un lugar maldito. Aunque el tiempo ha borrado las huellas visibles, quienes viven cerca aseguran que por las noches se escuchan lamentos, como si las almas de los sacrificados jamás hubieran encontrado paz. El eco de aquella secta sigue resonando en las sombras. Y cada vez que se recuerda la historia de los narcosatánicos surge la misma pregunta inquietante. ¿Fue la locura de un hombre lo que originó todo, o realmente había algo más? Algo que se alimentaba de la sangre y que aún, en algún rincón oscuro, sigue esperando. Y así concluye esta historia, oscura, perturbadora y real. Si quieres que sigamos desenterrando casos igual de escalofriantes, no olvides suscribirte al canal. Esto es Archivo 33, y lo que viene será aún más inquietante.